Libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así en el nombre del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En este día, hermanos, estaremos viendo la oración privada, uno de los deberes que tenemos nosotros los cristianos más descuidados. A pesar del claro imperativo, el claro mandamiento de la palabra del Señor, a orar sin cesar, muchos de nosotros, muchos cristianos, hemos descuidado la oración privada. Actualmente nosotros vivimos en una época donde el Señor ha bendecido mucho a su iglesia. Tenemos lugares de reunión, templos, por muchos lugares, hay muchos templos el día de hoy, donde podemos cantar, donde podemos alabar el nombre del Señor, escuchar su palabra públicamente y sin ser perseguidos. Incluso podemos orar al Señor en un restaurante y dar gracias por los alimentos que el Señor nos ha dado y aún así no ser perseguidos. Pero a pesar de todas las libertades que nosotros podemos tener, lamentablemente nosotros los cristianos hemos descuidado la oración privada, allí donde solamente Dios nos ve, la oración secreta. En las Escrituras nosotros podemos encontrar un mandato a tener una vida de adoración pública, que es lo que estamos haciendo en este momento, y tener una vida de adoración privada. Por lo tanto, en la vida de cada creyente debe de haber una vida de adoración privada y una vida de adoración pública. En la adoración pública nosotros los cristianos nos reunimos acá públicamente frente a otros hermanos, nosotros cantamos, escuchamos la palabra del Señor, participamos incluso del evangelismo, cenamos, tomamos la cena del Señor, ofrendamos e incluso oramos públicamente frente a nuestros hermanos. Pero a pesar de que nosotros participamos fielmente en todos estos medios de gracia públicos, también nosotros en nuestra vida privada hemos descuidado la adoración secreta, la adoración privada, solamente donde allí nos ve. Por lo tanto, públicamente llevamos una vida espiritual fructífera, pero en nuestra vida privada hay una sequedad espiritual. En nuestra adoración privada hay una sequedad. ¿Y eso por qué? Porque la adoración privada tristemente ha sido descuidada por muchos cristianos. Un informe de investigación, Pew Center, muestra que la frecuencia de la oración entre los cristianos varía significativamente. Según esta encuesta global, aproximadamente el 55% de los cristianos oran diariamente, mientras que un 21% lo hace semanalmente. El otro 13% oran mensualmente y el 10% rara vez oran o nunca lo hacen. Lo que podemos ver en esta encuesta, hermanos, de que la iglesia ha descuidado la oración privada, nos muestra también que hay personas que dicen ser cristianas, pero que lamentablemente no tienen comunión con aquel que dicen adorar, porque no oran nunca. Por otro lado, nos muestra de que como creyentes hemos descuidado la adoración y por lo tanto, como resultado, existe una iglesia fría, una iglesia poco influyente dentro de la sociedad y una iglesia mundana.
Por lo tanto, en este estudio veremos por qué los creyentes, los cristianos, no oran. También veremos de lo que nosotros, por no orar, nos estamos perdiendo y cómo recuperarlo y aplicaciones prácticas. Así que, hermanos, le invito a que inclinemos nuestros rostros y nos dirijamos al Señor en oración. Padre eterno, Señor, Dios bondadoso, clamamos a usted en esta mañana, Señor, porque sabemos, Señor, de que necesitamos de su ayuda, Señor, de que nada podemos hacer por sí solos, Señor amado. Somos débiles, Señor, y necesitamos de su gracia, Señor amado. Los hermanos necesitan de su gracia para poner atención, Señor, para recibir su palabra, Señor, para que la palabra, Señor, penetre en lo más profundo de su corazón, convenza de pecado, traiga arrepentimiento, Señor, y cambio de vida. Y asimismo necesito yo, Señor, de su ayuda para poder predicar su palabra claramente, Señor, para poder predicar su palabra con poder del Espíritu Santo de Dios, Señor. Oramos en esta mañana, Señor, y rogamos su bendición sobre cada una de nuestras vidas por medio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Bueno, en primer lugar, nosotros veremos por qué los creyentes descuidamos la oración. Si nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento, podemos ver de que la oración se encuentra explícitamente en él. Podemos ver que en Génesis capítulo 4, versículo 26, hablando la palabra del Señor, de que ya una generación, la generación de Set, invocaban el nombre del Señor. Después de la caída de Adán y Eva en el pecado, Génesis 4:26 ya nos indica que una generación clamaban al Señor. Dice así: por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Y así podemos ver nosotros en el Antiguo Testamento de que distintos hombres en distintas épocas oraban al Señor, tenían una vida de oración constante. Podemos leer nosotros de Abraham, de Moisés, de Ana, de Samuel, de David, de Zacarías, de Daniel y así muchos otros hombres más que eran hombres de oración. Y luego cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, de la misma forma encontramos de que la oración es fundamental entre la relación de Dios con sus hijos. Incluso nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios hombre, Él oraba. Nos dice Lucas capítulo 5, versículo 16, que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y asimismo nosotros podemos ver de que la oración era fundamental en la vida de los creyentes en la iglesia primitiva. Vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42, de que la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y también podemos ver distintos hombres, el apóstol Pablo, Pedro, ¿cierto? Y distintos colaboradores también que eran completamente hombres entregados a la oración. Pero nosotros vemos de que lamentablemente en la iglesia actual no todos tienen esa misma vida, no todos tenemos una vida de oración así como estos hombres, ¿cierto? Podemos ver de que no tenemos una visión, no tenemos una cosmovisión de la oración como ellos la tenían. No tenemos la misma importancia que ellos le tenían a la oración. Y podríamos preguntarnos qué pasa hoy con nosotros, que por qué no oramos como ellos. Bueno, podríamos ver nosotros una respuesta clara en Romanos capítulo 7, donde nos habla de esa lucha que hay entre la vieja naturaleza, entre la lucha que hay entre la carne y la vida del Espíritu.
Podemos ver de que en la vida de los creyentes hay una guerra espiritual entre mi carne, el viejo hombre, contra la nueva naturaleza, la naturaleza divina creada según Dios, contra el nuevo corazón que hay en nosotros. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20 dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces vemos, hermanos, de que en la vida de cada cristiano hay una guerra espiritual, hay una batalla entre la carne, la vieja naturaleza, contra la vida del espíritu, contra la vida espiritual. Entonces podemos ver nosotros de que ¿por qué no oramos? Es porque estamos cediendo a los deseos de nuestra carne, o nuestra carne es quien está ganando esa lucha que hay entre la carne y la nueva naturaleza. Y en este estudio vamos a analizar 3 pecados de los cuales somos impedidos para llevar una vida de constante oración y que nacen del pecado remanente que aún hay en nosotros. En primer lugar, veremos la falta de humildad. Nosotros podemos ver en las Escrituras, desde que nuestros primeros padres cayeron en el huerto del Edén, y todos nosotros, todos sus descendientes hemos sido infectados por el pecado, es que los hombres hemos buscado ser independientes. Hemos buscado ser independientes de Dios. Queremos ser autosuficientes, queremos no depender de nadie, no nos gusta pedir ayuda, no nos gusta pedir favores. En resumen, somos orgullosos. Y como cristianos, aún el pecado remanente quiere eso. Aún el pecado remanente quiere que nosotros seamos independientes. Quiere que nosotros no dependamos de Dios. No quiere que le pidamos ayuda al Señor. Pero, hermanos, la independencia no es la meta de la vida cristiana. No es la meta del verdadero creyente, sino que la meta del verdadero creyente es ser completamente dependientes del Señor. Ser completamente dependientes del Señor. Toda una vida, todas las áreas de nuestras vidas en dependencia de nuestro Señor. Dice Juan capítulo 15, versículo 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso nos dice el Señor, les dice a sus hijos, a sus pámpanos, de que separados de Él, nada podemos hacer. Pero por otro lado, vemos a nuestra carne que quiere ser independiente. Vemos a nuestra carne que quiere agradar al Señor por su propia cuenta, que quiere crecer espiritualmente por su propio esfuerzo, por su propia valentía. Y hermanos, orar es una lucha constante, es una lucha entre nuestra carne que no quiere humillarse y es una lucha con nuestro espíritu que nos quiere llevar a la oración, que nos quiere humillar y llevarnos a estar completamente dependientes de nuestro Señor. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por lo tanto, hermano, este versículo nos indica que para que nosotros oremos, debemos de humillarnos delante de Dios. Y eso va contra nuestra naturaleza, o va contra el pecado remanente que aún está en nosotros. Y muchas veces no oramos al Señor, no llevamos una vida constante de oración
es porque esta batalla la está ganando nuestra carne, la está ganando el pecado remanente. Nos estamos dejando llevar por nuestro orgullo, nos estamos dejando dominar por nuestro orgullo, por el viejo hombre. Y en segundo lugar, quisiera que viéramos por qué dejamos de orar, y es por el pecado de falta de fe. Actualmente nosotros vivimos en una sociedad donde todo lo queremos al instante, todo lo queremos al tiro. Y cuando nosotros oramos por algo en específico, nosotros vemos de que la respuesta del Señor muchas veces no es al instante como nosotros pedimos. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos en ese escenario de que el Señor aún no ha respondido nuestra oración, de que aún no ha respondido nuestras peticiones, nosotros dejamos de orar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que todo sea al instante y dejamos de orar. ¿Por qué? Porque decimos, el Señor no nos responde, el Señor no nos oye, y por lo tanto dejamos de hacer y dejamos de confiar y de creer en la sabiduría, en la soberanía, en el poder de Dios y en el mandato, en el imperativo de orar sin cesar. Y en tercer lugar, veremos la falta de obediencia. Nosotros encontramos en la Escritura de que orar no es una opción. No es una opción, no es algo que nosotros podamos negociar o algo que nosotros podamos reemplazar por otro medio de gracia, sino que la oración debe de estar en la vida de cada creyente. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orar sin cesar. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces vemos nosotros, hermanos, de que el orar debe de estar en la vida de cada creyente y el Espíritu Santo nos lleva, nos motiva cada día a orar. Pero nosotros encontramos por el otro lado el pecado remanente que no quiere obedecer a Dios, porque los designios de nuestra carne son enemistad contra Dios. Por lo tanto, hay allí una lucha, hay una disputa entre lo que el Espíritu Santo de Dios nos manda y lo que nuestra carne quiere. Mientras escuchaba el día jueves a nuestro hermano Gabriel, que él decía de que nadie necesita de ayuda para desobedecer, pero sí necesitamos de ayuda para obedecer. Y yo lo llevaba a este estudio y claramente ninguno de nosotros necesita de ayuda para dejar de orar. Nuestro corazón, nuestra naturaleza, eso es lo que quiere, dejar de orar. Pero sí necesitamos la gracia del Señor, la gracia de Él, la ayuda de Él para poder llevar una vida constante de oración. Entonces, hermanos, cuando nosotros llevamos una vida de inconstante oración, lo que eso manifiesta es que la batalla la ha estado ganando nuestra carne, de que hemos estado cediendo más a nuestros deseos carnales que a lo que el Espíritu de Dios nos manda. Y eso, hermanos, una vida de inconstante oración tiene consecuencias. Es por eso de que hoy día vemos a cristianos débiles en la fe, vemos a cristianos con falta de paz en su corazón, confundidos, cristianos que ceden fácilmente a la tentación y, claro, un estancamiento espiritual. Por lo tanto, hermanos, vemos de que la falta de oración tiene consecuencias en la vida de los cristianos. En segundo lugar, veremos lo que nos estamos perdiendo por llevar una vida de inconstante oración.
En primer lugar, nos estamos perdiendo de ver la poderosa mano de Dios en nuestra vida, en favor de nuestra vida. Dice Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, hermanos, cuando nosotros dejamos de orar, nos estamos perdiendo del privilegio de hablar con nuestro Creador. Nos estamos perdiendo el privilegio de hablar con nuestro Padre Celestial. Nos estamos perdiendo de recibir respuestas a nuestras oraciones y de contemplar la poderosa mano de Dios en nuestras vidas. Mientras preparaba este estudio, leía lo que la reina de Escocia decía de Juan Knox. Decía de que la reina le temía más a las oraciones de Juan Knox que a un ejército de 10,000 personas. Entonces, por lo tanto, podemos ver de que la oración tiene poder. ¿Por qué? Porque oramos a un Dios que tiene todo el poder. Podemos ver en la Biblia grandes respuestas a la oración. Podemos ver cuando Abraham oró y libró a Lot y a sus hijas de la destrucción que venía sobre Sodoma. También podemos ver cuando Ana oró y concibió un hijo, a Samuel, siendo ella estéril, el Señor le dio un hijo. Y es por eso de que ella, cuando lo va a presentar al sacerdote Elí, dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Y así también podemos ver, por ejemplo, a Elías cuando estaba allí entre la disputa con aquellos que defendían al dios Baal, que cuál era el verdadero Dios, y el tema estaba en que el que clamaba a su Dios y consumía aquel holocausto, ese era el verdadero Dios. Y Elías oró a Jehová y vemos de que descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras, incluso el agua que estaba allí en la zanja. Entonces podemos ver, hermanos, de que la oración tiene poder, de que Dios actúa de una forma poderosa cuando nosotros oramos. Cuando hemos orado, ¿cierto? La oración ha sanado enfermos, la oración respondida ha traído conversión a familiares, ha traído conversión a amigos, ha traído conversión a vecinos. Entonces podemos ver de que la oración tiene poder, de que la oración Dios actúa de forma poderosa. Decía J.C. Ryle sobre el privilegio que nosotros los cristianos nos perdemos cuando dejamos de orar. Dice, seguramente si los demonios del infierno tuviesen esta puerta abierta, la puerta de entrar a Dios en oración, delante de ellos saltarían de regocijos y llenarían ese abismo de alegría. Entonces, hermanos, podemos ver de que la oración es un gran privilegio. Y muchas veces, si nosotros nos examinamos, vemos de que nuestra vida de oración se compone de 5, 10 minutos y nos estamos perdiendo el enorme privilegio de hablar, de derramar nuestras almas ante nuestro Padre Celestial. Nos estamos perdiendo de ver la poderosa mano de Dios obrando en favor de nuestra vida, en favor de nuestro entorno, en favor de nuestra familia, de ser testigos con poder y de vivir una vida con gozo. En segundo lugar, nos estamos perdiendo de crecer en santidad. La santidad del creyente, la santidad del cristiano es un resultado inevitable de alguien que usa constantemente los medios de gracia. Y por lo tanto, la oración es, la santidad es
el resultado de una vida de oración, de la lectura de la palabra, de asistir a los cultos. Decía J.C. Ryle sobre la oración y el pecado, decía: el orar y el pecado nunca vivirán juntos en el mismo corazón. La oración consumirá el pecado o el pecado ahogará la oración. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, de que la oración es esencial para el crecimiento espiritual de nuestras vidas cristianas. Podemos a través de la oración inevitablemente crecer en santidad y por varias razones. ¿Por qué? Porque en la oración nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con nuestro Padre Celestial, con aquel que es santo. Leamos 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y nosotros sabemos de que la oración es hablar con Dios. Y cuando entramos en la oración, estamos delante de su presencia, que es santa, y por lo tanto somos transformados cada día más y más cuando nosotros contemplamos su gloria a través de las Escrituras y a través de la oración. ¿Por qué? Porque al pasar tiempo con Él, nuestra mente, nuestro corazón se va moldeando cada día más a la voluntad de nuestro Dios. A todos nosotros nos ha pasado de que a veces estamos orando al Señor: Señor, reconozco de que en esto he estado mal y que debo de arrepentirme, te pido perdón y que ahora debo actuar de esta forma. Entonces vemos de que en la oración nuestro corazón, nuestra vida se va moldeando, se va alineando a la voluntad de nuestro Dios, y así vamos creciendo más y más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, a través de la oración somos fortalecidos espiritualmente. Dice Juan capítulo 15, versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos en oración ante la presencia del Señor, lo que nosotros estamos reconociendo es nuestra necesidad de Él. Estamos reconociendo de que necesitamos depender absolutamente de Él para poder crecer en santidad, para poder crecer en conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y que no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, en la oración nosotros somos fortalecidos, somos animados, somos confortados para alejarnos más y más del pecado, nos da fuerzas para huir de él, para arrancarnos y llevar una vida más santa. Y en tercer lugar, el Señor a través de la oración nos da discernimiento y sabiduría. A través de la oración nosotros podemos, a través del Espíritu Santo, esto es una obra milagrosa del Espíritu Santo, de poder discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Podemos buscar la guía del Señor, podemos buscar la ayuda del Señor para que Él, a través de su palabra, nos dé respuesta a aquella petición que nosotros tenemos para poder tomar alguna decisión en distintas áreas. Por lo tanto, hermanos, nosotros cuando somos inconstantes en la oración, nos estamos perdiendo de crecer en santidad, de crecer en la semejanza a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos siendo inconstantes en la oración. Es por eso de que hoy día vemos a una iglesia que es más mundana, vemos que es una iglesia que es
irrelevante, una iglesia que vive pensando en sí mismo, una iglesia de que está llena de personas frustradas, personas que están recayentemente en el pecado. Bueno, es porque estamos dejando de lado la oración, estamos dejando de lado los medios de gracia que el Señor nos ha dado para poder ser fortalecidos, para poder crecer en santidad. Por lo tanto, hermanos, si nosotros queremos crecer en santidad, debemos devolvernos al Señor, debemos devolvernos a los medios de gracia que Él nos ha dado. Porque si nosotros seguimos pensando de que podemos crecer espiritualmente por nuestras propias cuentas, por nuestras propias fuerzas, seguiremos fracasando. Y eso pasa en nuestra vida, de que muchas veces vamos fracaso tras fracaso. ¿Y por qué? Porque no estamos recurriendo al Señor en los medios de gracia que Él ha destinado para que nosotros crezcamos en santidad. Y bueno, en tercer lugar, ¿cómo recuperar lo descuidado? En primer lugar, hermanos, debemos de reconocer nuestra necesidad de poder ser constantes en la oración y de arrepentirnos por haberla descuidado. Leemos en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, hermanos, debemos de arrepentirnos por haber descuidado la oración en nuestras vidas. Veíamos delante de que la oración es un mandato de parte del Señor para cada vida de cada cristiano. Por lo tanto, hermanos, debemos de arrepentirnos y reconocer la necesidad que necesitamos de ser constantes en la oración, de ser dependientes de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. En segundo lugar, debemos devolvernos al primer amor. Dice así Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. A veces cuando va pasando el tiempo en la vida del cristiano, vamos perdiendo esa pasión que sentíamos inicialmente por el Señor. Por lo tanto, nos vamos enfriando espiritualmente, ya no tenemos el mismo fervor, ya no tenemos la misma pasión, el mismo deseo por estar en comunión con el Señor. Pero acá el Señor en un mensaje a las iglesias de Apocalipsis le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Por lo tanto, hermanos, debemos devolver aquellas primeras obras. Cuando llegábamos de los cultos a leer más de la palabra del Señor, cuando llegábamos de los cultos a orar más delante de la presencia del Señor, cuando despertábamos por la mañana y nuestro primer pensamiento era el Señor. Era el Señor y no era el celular, no era el trabajo, no era el clima del día de hoy, no, sino que era el Señor, de ir a su palabra, de ir al Señor en oración. Por lo tanto, lo que debemos de hacer nosotros es arrepentirnos y volver a nuestras primeras obras, recordar aquella pasión que teníamos por el Señor y aquellos beneficios que disfrutábamos de esa vida. Si nosotros hacemos una comparación en nuestra vida cuando llevamos una vida de oración, una vida de lectura de su palabra, llevando en obediencia a lo que el Señor nos dice en su palabra, llevamos una vida llena de gozo, una vida llena de fervor, una vida llena de paz, de amor, de paciencia. Pero por otro lado, cuando abandonamos los medios de gracia que el Señor nos ha dejado, llevamos una vida frustrada, hay una sequedad espiritualmente en nuestra vida, hay impaciencia, somos irritables, pero aquí lo que nos dice el Señor es que nos arrepintamos de ser inconstantes en los medios de gracia y que volvamos a las primeras obras.
de que volvamos a ser constantes en la oración y en los otros medios de gracia. En tercer lugar, necesitamos establecer un plan y ser disciplinados. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual requiere de disciplina. Aunque la oración es un acto espiritual, es completamente espiritual, también demanda constancia. Por lo tanto, es bueno de que nosotros hagamos un plan diario de oración, que apartemos un tiempo para poder orar y que nadie ocupe ese tiempo que ya ha sido destinado para tener comunión con el Señor. Y eso es En la Biblia encontramos un claro ejemplo de un hombre que era disciplinado en la oración, Daniel. Veamos Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Y nos muestra este versículo la disciplina que tenía Daniel, a pesar de la prohibición que tenían de invocar a Jehová, de invocar a otros dioses que no fuera los dioses de Nabucodonosor. Nosotros encontramos de que Daniel era un hombre constante en la oración y disciplinado. Leamos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Por lo tanto, nosotros podemos ver de que en Daniel había disciplina, de que él apartaba tiempo de su día para poder orar 3 veces en el día. Por lo tanto, es bueno para nosotros, para poder recobrar la constancia en la oración, es apartar tiempo para el Señor, ser disciplinados y organizados, así como también lo era Daniel. En cuarto lugar, orar con la palabra del Señor. A veces pasa de que oramos y estamos acostumbrados a siempre orar lo mismo. Y a veces caemos en algunas rutinas de que a veces estamos orando y nuestra mente está divagando y luego volvemos a la oración y decimos, ¿pero qué estoy diciendo? ¿Qué dije? Entonces, hermano, lo que nos puede ayudar para eso, para comenzar una vida de constante oración, es poder orar la palabra del Señor. Y los salmos nos pueden ayudar muchísimo para eso. Nos pueden ayudar muchísimo los salmos, porque los salmos nos muestran oraciones, nos muestran gratitud al Señor por distintos acontecimientos. En quinto lugar, debemos de buscar la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque como mencionaba adelante, de que la oración es un acto espiritual, no es un acto carnal, no es un acto que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas, sino que es un acto que nosotros tenemos que hacer en completa dependencia del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está dispuesto, está allí para ayudarnos y fortalecernos en nuestras debilidades y ayudarnos a pedir como conviene. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por lo tanto, hermanos, no podemos ir en oración por nuestras propias fuerzas, no podemos ir a la oración en nuestra propia valentía, en nuestra propia fortaleza, no, sino que tenemos que ir a la oración en completa dependencia del Espíritu Santo de Dios, reconociendo nuestra debilidad, pero el Espíritu Santo nos puede ayudar para pedir como conviene. En sexto lugar, recordar los beneficios de la oración.
nos hace bien poder recordar los beneficios que tiene la oración, la respuesta de ver la poderosa mano de Dios obrando en nuestras vidas, sentir ese descanso cuando confesamos nuestros pecados, sentir ese descanso cuando tenemos ansiedades y las exponemos delante de la presencia del Señor, y el Señor a través de la oración nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuando vamos y oramos, ¿cierto? Y a lo mejor vamos con una actitud de tristeza, cuando vamos con una actitud de sequedad espiritual, el Señor nos levanta fortalecidos de la oración, el Señor nos levanta avivados. ¿Por qué? Porque cuando estamos en oración, el Espíritu de Dios está trabajando en nuestros corazones. Hermanos, si la oración no es que nosotros nos arrodillamos, ¿cierto? Y oramos a la nada, sino que oramos a un Dios que es vivo y que Él obra en la vida de cada creyente. Por lo tanto, hermanos, para poder volvernos a la oración es bueno recordar los beneficios que tenemos a través de la oración. Es bueno, hermanos, recordar. Y en séptimo lugar, debemos de orar con gratitud. ¿Por qué? Porque a veces nuestras oraciones se vuelven rutinarias. A veces nuestras oraciones se vuelven mecánicas. Ya tenemos una oración aprendida, ¿cierto? Y hay veces que nosotros perdemos ese deseo de orar. ¿Por qué? Porque siempre estamos orando lo mismo. Pero es bueno, hermanos, de ir a las plantas del Señor con gratitud. Con gratitud, dice Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Por lo tanto, hermanos, no debemos de ir al Señor con oraciones mecánicas, sino que debemos de ir al Señor con nuestro corazón, abrir nuestro corazón a nuestro Dios, derramar nuestras almas, estar allí diligentemente en lo que estamos haciendo, que no estamos hablando con alguien que no existe, con alguien que no nos escucha, sino que estamos orando con Dios, con el soberano, con el creador de todas las cosas, con el Dios todopoderoso, con el Dios que es santo. Por lo tanto, hermanos, debemos de estar completamente conscientes de lo que estamos haciendo. Porque estoy seguro de que si alguno de nosotros nos llamara algún presidente de la República y nos tocara conversar con él, nosotros estaríamos concentradísimos en lo que está diciendo el presidente. Y asimismo, cuando nosotros hablemos, estaríamos conscientes, estaríamos concentrados en hablar las cosas correctas, concentrados en hablar las cosas con verdad, ¿cierto? Entonces, hermano, una de las cosas que nos puede ayudar para ser constantes en la oración y volvernos al Señor en oración es velando con ella con acciones de gracia, recordar lo que el Señor nos ha dado, recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, recordar el Evangelio, alabarlo por la obra de que Él ha hecho en nuestras vidas. Agradecer al Señor lo que hará en nuestra vida es llenarnos de gozo, llenarnos de gratitud. A través de lo que recordamos, nuestro corazón será avivado, nuestra vida de oración será avivada. Y bueno, perseverando con paciencia en el Señor, podemos ir recuperando una vida de oración vibrante, una vida de oración fervorosa, ya no una oración mecánica, una oración aprendida, sino una oración que sea viva, una oración que sea fervorosa. Pero para eso, hermanos, debemos ser disciplinados. Pero, hermanos, para ya finalizar, si en este estudio has analizado de que has sido inconstante en la oración, has visto que las consecuencias por ser inconstante en la oración están en tu vida, hermano, hay esperanza. Hay esperanza para volvernos al Señor. Y eso es lo que decía el versículo inicial con el cual comencé, en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14.
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Oremos al Señor. Padre eterno, Padre celestial, reconocemos, Señor, el descuido que hemos tenido de la oración. Reconocemos, Señor, de que muchas veces el tiempo de oración no está definido, sino que lo dejamos para cuando hay algún tiempo libre, cuando ya no hay nada que hacer. Allí oramos y nos cuesta ir incluso a sus pies, Señor. Pero Dios Santo, perdónenos, Señor, perdónenos porque nos hemos dejado llevar por nuestro orgullo, por nuestra falta de fe, nos hemos dejado llevar por nuestra desobediencia, Señor, que son características de nuestra naturaleza carnal, de nuestro pecado remanente que aún está en nosotros. Pero Señor, le pedimos perdón por ello, Señor, le pedimos perdón y nos arrepentimos, Señor, y oramos para que usted nos ayude a volver a tener una vida fervorosa de oración, a tener una vida, Señor, que lleve una vida de oración viva, Señor, fervorosa en usted, Señor. Ayúdenos, Dios Santo, que este estudio, Señor, haga vida en nuestros corazones, transforme nuestro corazón, transforme nuestras prioridades en nuestra vida, Señor amado, y nos ayude, Señor, a estar allí en sus medios de gracia, Señor, para que su Espíritu Santo nos fortalezca, nos anime, Señor, a poder crecer más y más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos por este estudio, por su palabra, Señor amado, y rogamos que usted nos siga bendiciendo. Se lo rogamos por medio de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Tenemos 20 minutos para poder hacer el break. Dios les bendiga.